Hola, hola. Hola, Buenas noches, ¿se me oye? Buenas noches, Luis, se lo oye. Buenas noches, licenciado. Ok, buenas noches. le A oye. ver, algunos comentarios previos. He visto algunos, bueno, en realidad, todas las participaciones. Creo que algunos tal vez estén mal. No han participado en el foro, tal vez puedo estar equivocado. He estado viendo alrededor de 12 participaciones, si no me equivoco, pero voy a confirmar eso con José. Quería preguntarles cómo les ha ido. Yo tengo mi relevamiento, está bastante bueno, pero quisiera saber qué piensan de las preguntas. ¿Las han visto difíciles? ¿Les ha apoyado bastante o poco o nada la clase virtual? En mi caso lo hice en pucha, primera vez que yo veo reaseguros y la verdad que me está ayudando bastante. Más bien, gracias. Ok, qué bueno. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, Licen, Ahora, igual en mi caso es la primera vez igual que estoy viendo Reaseguros, toda la información que nos está proporcionando es bastante valiosa. En el foro sí, la primera pregunta un poco me confundía respecto a la prima, pero después todo está bastante claro y muy informativo, gracias. ok. Sí, en realidad la pregunta uno, para poder resolverla y bueno, tenerla clara, tenían que tener clarísimo el concepto de la capacidad de suscripción de un contrato, ¿no? Que si la capacidad tiene un monto y la póliza de seguro es un monto mayor, las proporcionalidades no se reparten directamente. Se tiene que limitar el valor de la póliza, ¿no? O sea, el valor que voy a considerar como valor asegurado de la póliza al del contrato. Por lo que he visto, casi todos han hecho bien la pregunta, o sea, la respuesta a esta pregunta. Habían otros que daban alguna diferencia o hacían un comentario. En todo caso es válido. Obviamente todo tiene su ponderación. He visto también que le han entendido bastante bien al tema del carácter indemnizatorio del contrato de reaseguro, ¿no? Y de las reaseguradoras cautivas. En todo caso, yo les voy a mostrar ahorita, he buscado, no he podido encontrar, creo que era Mutual Factory, una cautiva que teníamos registrada en la APS, pero en realidad he encontrado otras para no meternos con un tema de la APS en el mercado mexicano, especialmente la de Pemex. ¿Alguien sabe quién es Pemex? ¿Petróleos Mexicanos? Eh, Perdón, hola, no he oído bien ese Pemex es comentario. Petróleos Mexicanos, ¿verdad? Petróleos Mexicanos, exactamente. He encontrado unos cuadritos que se los voy a mostrar igual ahora para que veamos un poquito, ya un poquito más de la práctica, mucha teoría. En todo caso, nos faltaba ver un poquito, voy a ver de manera rápida el tema de que faltaba de las características de los facultativos, ¿sí? ¿Han podido ver la segunda parte de las presentaciones? Sí, ¿Sí? Yo Han no. podido ver que no es tanta, creo, no, ya, no hay problema, entiendo que José les va a compartir en la presentación, la vamos a ver también. Se va a dar cuenta que es un poco más ya, en realidad un poquito complementario a la parte básica, estructural del asunto. Son ampliaciones de los alcances que tiene un contrato. Vamos a ver un poquito qué son las comisiones, reinstalaciones, conciliaciones, pero es algo rápido, espero no alargarlo demasiado, porque a veces por ahí nos falta tiempo, ¿no? Entonces, bueno,
no se olviden los foros, ya ha empezado el foro 3 y 4, si no me equivoco. José ya lo ha publicado, lo han publicado. Si tienen dudas, no duden creo que tienen, no sé si tienen, pero mi número para comunicarse por WhatsApp. Si tienen dudas para resolver las preguntas de los foros, no duden en comunicarse, yo los voy a orientar de la mejor manera, para que también no pierdan nota en ese sentido, ¿no? Ahora, también voy a sacar por si acaso el cuestionario de 10 preguntas, espero sacarlo para el miércoles, espero que lo hagan hasta el fin de semana. Lo voy a conversar eso con José. Lo que voy a hacer ahorita es un poco, ¿dónde está? Ir compartiendo mi pantalla, les voy a ir mostrando algunas cosas rápidas que son importantes, un poco de descanso, ver un poco más de realidad. Ahorita estamos un poco de teoría con experiencias, pero me interesa que veamos otras cosas adicionales. A ver, ¿pueden ver esta imagen? Sí. 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 ¿Sí? Ya, esta es una imagen que, bueno, la busqué en publicaciones de México. Como podrán ver, bueno, en la parte izquierda, ¿sí? Nosotros vemos las empresas cautivas de México, ¿ya? O sea, las reaseguradoras cautivas. Ahora, cuando hablamos acá, esta es una estadística que ha salido en México. Si ustedes ven Pemex, ¿no? Que son las empresas mexicanas en este caso, y aquí tienen la empresa reaseguro cautiva, ¿sí? Y aquí se van a dar cuenta, COT Insurance es una cautiva de Pemex. Ahora, esto es información del año 95, o sea, 93. Esta reaseguradora está domiciliada en Bermudas. Ahora, ¿por qué? Si ustedes ven Bermudas y Singapur, etcétera, son lugares, por lo menos Bermudas, Panamá y otros, son paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen cierta flexibilidad o tal vez en realidad poco control en el tema de los impuestos, flujos de fondos, entran y salen, no hay mucho control. Tal vez por eso, entiendo yo, que se han ubicado, se han constituido en estos países. Pero como referencia yo les decía que les iba a mostrar algunas, ¿no? Estas son Peñoles, bueno, algunas empresas de México yo no conozco, pero la que más me interesa ver, a ver, digamos, una que sea más conocida, Pemex. Aquí pueden ver que COT es una de en su única reaseguradora cautiva, que quiere decir que forma parte del grupo corporativo y asume riesgos, obviamente en este caso de Pemex, ¿sí? Ahora es probable que, como les decía, sea un fronting, que el reasegurador esté afuera, como está en Bermudas, contacten una compañía local, ¿no? Para que emita la póliza, pero está en fronting, o sea, está asegurando directamente la compañía local que emite la póliza, es como una formalidad, pero en realidad la aseguradora y reaseguradora a la vez sería la reaseguradora cautiva, ¿sí? Otros pueden ver más o menos lo que hemos visto, las definiciones de lo que era, ¿no? La empresa compra seguro por una prima de $100 millones, bueno, están hablando de las estadísticas de ese periodo, 2006 a 2013. La aseguradora asume los riesgos y transfiere un porcentaje de estos a la reaseguradora cautiva. De cliente puede ser hasta el 98%, lo que les decía, gran parte lo asume la reaseguradora, dependiendo de la negociación que se realice. Y obviamente la reaseguradora cautiva, que es parte del grupo, en este caso de la empresa, toma los riesgos que la aseguradora le cede, puede quedarse con ellos o transferirlos a otras reaseguradoras. Cuando hablamos de transferencia de los riesgos a otra reaseguradora, hablamos de retrocesión, ¿no? En todo caso, me interesaba un poquito comentarles este tema. ¿Alguna duda? Muy bien. Les voy a mostrar un poco, voy a cancelar esta.
un poco más respecto a información que nosotros como regulador emitimos al mercado, obviamente para la toma de decisiones. ¿Y ahora dónde está mi monitoreo? Aquí está. ¿Se puede ver esta imagen? Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿qué les estoy mostrando? Es un poco el cuerpo de una circular al mercado. Esta circular se le emite de manera mensual. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este monitoreo? Es comunicar al mercado las entidades de reaseguro extranjeras, corredoras de reaseguro extranjeras y corredores de reaseguro locales con los que pueden operar, ¿no? Operaciones de reaseguro, ya sea automático o facultativo. Entonces, las entidades que aparecen acá son las que deberían, están autorizadas o tienen un certificado de registro vigente en la autoridad, lo que quiere decir que están autorizadas para operar. En algún caso que algún reasegurador no se encuentre en el monitoreo y está realizando operaciones y no estaría la compañía expuesta a algún proceso sancionatorio, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la única salvedad en la que un reasegurador que no esté registrado o identificado en este monitoreo sería que esté trabajando a través de un corredor de reaseguro autorizado? Ahora, en este caso, este cuadro, quisiera ver si me da la vuelta. ¿Dónde estás? Se me perdió. Un ratito, otra vez. No, ahorita me voy a salir. Vamos a compartir. Problema que no le puedo dar la vuelta a esta información, pero el formato en el que sale es el que están viendo ahorita. Ahorita lo están viendo de manera horizontal, no le puedo dar la vuelta a este documento. No lo quiero cerrar por error. Sin embargo, un poquito les voy a citar cuál es el contenido. Se identifica la razón social, ¿sí? Aquí van a ver muchos. UPA, Hanover, todos esos reaseguradores. Tenemos el país de origen, donde está constituido este reasegurador. Tenemos el código de registro, que se le otorga en la autoridad, ¿no? También identificamos la calificación calificación de fortaleza financiera. Esta es la calificación internacional, no es la local, ¿ya? Entonces, ¿y quiénes dan esta calificación? Bueno, Standard & Poor's, AM Best, Moody's, ¿sí? Entre los más relevantes. Ustedes pueden ver A etcétera. Las únicas que no pueden ingresar a este monitoreo y están en realidad restringidas por reglamento son las que tengan una calificación menor a BBB según Standard & Poor's. Aquí también podemos identificar la calificadora local o en realidad internacional que da la calificación y la vigencia del registro. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una calificación de riesgo? Muy bien, No. les explico. ¿Qué es? Listen, yo Muy bien. tengo alguna idea. ¿Sí? Es una calificación dada por un ente que se encarga de calificar el riesgo de una compañía basado en varios factores, como por ejemplo el estado financiero, el mercado, la confiabilidad de sus clientes y demás, cosa de que pueda dar su opinión respecto a la calidad de la empresa aseguradora. Sí,
En este caso, sí, efectivamente, lo que hace una calificación de riesgo, en este caso es evaluar la fortaleza, ¿no? De solvencia, de solidez de la entidad bajo ciertos criterios. Uno de esos es evaluar su historia de siniestralidad, ¿no? La capacidad de pago, los siniestros que paga, la mora tal vez o las reservas que tiene, las controversias. Hace una evaluación de los últimos 5 años de sus estados financieros. Y en conclusión, digamos, quisiéramos saber en resumen, que es una calificación, es una medición de la capacidad de pago que tiene una entidad, en este caso los reaseguradores extranjeros, la capacidad de pago y de cumplir sus compromisos en el plazo y en el monto acordado, principalmente. Obviamente, de calificadora a calificadora varían algunos criterios, pero en esencia lo que ven es la capacidad de pago o de cumplir sus obligaciones en los plazos, o sea, yo me comprometí en pagar en tal fecha y los pago, y en los montos, me he comprometido a pagar 10 millones y los pago. Obviamente las calificaciones que no son buenas justamente atacan este tema, ¿no? Que los reaseguradores no pagan en los plazos, se van a arbitrajes para darle largas de pago, los montos, por lo general no quieren reconocer el 100% del monto del reaseguro, por eso, que es un elemento de riesgo de crédito, o sea, de medición del riesgo de crédito. ¿Cuál es el riesgo de crédito? Es el que mide, ¿no?, la capacidad de que yo pueda recuperar o cobrar alguna deuda, una obligación. Es el riesgo de que me paguen, el riesgo de crédito. Entonces, por eso es una recomendación por lo menos del órgano regulador, no trabajar con entidades que tienen calificaciones bajas, ¿no? O que están en la raya. ¿Por qué? Porque es muy probable que no recuperen o no se cumplan los compromisos acordados en reaseguro. Ha habido varios casos en el mercado, muchos muy bullados, unos más ocultos que otros, pero ¿qué ha pasado, no? Que el reasegurado no ha querido reembolsar, o por último ha quebrado en su país, o sea, ha suscrito un contrato y el momento de exigirle la indemnización, pues ya estaba intervenido quebrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es de que la compañía local tiene que asumir esa obligación al 100% y obviamente no va a recuperar, ¿no?, el reembolso, ¿no? Ahora, licenciado, ¿sí? me imagino que eso pasa porque han trabajado a través de brokers desde aseguros, ¿no? En realidad, el efecto puede ser por un broker de reaseguro, ¿sí? Puede ser que el riesgo sea muy, muy alto y los reaseguradores, si los llamamos AA o AAA, no quieren asumirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo como compañía tal vez tomo una mala decisión y digo, no, yo necesito tener respaldo de cualquiera. Entonces, puede ser a través de un broker, como puede ser una colocación directa. Es decisión de la compañía. El problema es que como el regulador no se entera de todo, y por lo general nos enteramos ya cuando la avería, cuando el problema se armó, entonces es bien complejo. Pero en realidad no es necesariamente el broker, sino la compañía. Y obviamente la toma de decisiones errada. El caso que te pongo ha sido una colocación parcial, o sea, parcialmente colocada por broker y otra parte colocada directamente, ¿sí? Entonces no se le podría atribuir a que este tipo de errores o riesgos adicionales que asume la compañía sean necesariamente atribuidos a un intermediario de reaseguro, ¿no? Pero ha pasado y es probable que siga pasando, ¿no? Entonces, ahora, una vez revisado estos temas, no quisiera tocar ahorita, quería ver un poco el reglamento de reaseguro pasivo, que es básicamente los procedimientos de registro de estos operadores, algunas obligaciones que tienen respecto a contratos automáticos,
pero prefiero verlo para ya no sobrecargar con temas así externos o complementarios a las presentaciones. Directamente nos vamos a ir a ver, a concluir la parte en la que quedamos pendientes. Quedó pendiente de conclusión, que era una parte corta, pero sí quedó pendiente, que es el reaseguro facultativo. Aquí, ahora sí la pueden ver la imagen, ¿sí? Sí. Muy bien. Aquí, contratos proporcionales. Habíamos visto estos. Los contratos. Que no se mueve. Ahora sí. Ante ejercicios, contratos no proporcionales. Stop loss. Y venía el apartado de contratos facultativos. Lo que tenemos que recordar que los contratos facultativos, como les comenté inicialmente, eran póliza por póliza. ¿Por qué? Por varias características que las vamos a ver ahorita. Se denomina reaseguro facultativo al tipo de reaseguro en el que tanto el asegurador cedente como el reasegurador tienen la facultad de ceder y aceptar respectivamente el negocio que se trate. Ahora, aquí con esta definición queda súper claro que cuando yo tengo un contrato automático, ¿no? Cualquier seguro que emita, suscriba, va a tener amparo automático con el reasegurador, siempre y cuando obviamente yo cumpla con las condiciones del contrato automático, ¿no? En este caso, cuando hablamos de facultativo, es, como dice su palabra, facultativo, es decisión de las partes de asumir o no el riesgo. Y obviamente se utiliza, ¿por qué? Porque o mi capacidad de suscripción se ha quedado pequeña, las coberturas exigidas no están en el marco de mi contrato automático, principalmente. Ahora, aquí tengo características. Se suele efectuar sobre riesgos aislados, nominados y detallados individualmente, o sea, son riesgos especiales, características especiales. El asegurador tiene la facultad de ofrecerlo a un reasegurador o reaseguradores y estos a su vez tienen la facultad de aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Entonces ahí yo pienso que ya está un poco más claro y obviamente se puede segmentar o dividir ya en dos grupos los tipos de contrato automáticos y el otro grupo facultativos. Ahora sí. Un ratito. Ahí. El contrato facultativo. Los motivos por qué se utilizan, y es un poco lo que les adelantaba. Los valores en riesgo superan los límites del contrato de reaseguro automático. Por lo general, ¿qué les digo? Los contratos automáticos están, dependiendo del ramo, 10 millones, 20 millones, ¿no? Los contratos en los que yo puedo suscribir automáticamente. El facultativo puede llegar tranquilamente a 500 millones, ¿no? 800 millones, dependiendo. He visto algunas obras, algunos pozos, la misma YPFB Transporte, tienen esos valores asegurados que son bastante grandes y obviamente superan la capacidad automática. Los riesgos expuestos se encuentran excluidos en los contratos de reaseguro automático. Lo que les decía, a veces se exigen en los contratos facultativos ciertas coberturas que no las dan los automáticos, ¿no? Porque son riesgos especiales, qué sé yo, pueden ser coberturas de guerra, que no te da un automático, terrorismo. A veces los contratos automáticos de terrorismo te dan la cobertura, en realidad te dan, pero no es muy grande, no es muy grande la cobertura que te otorgan. Entonces, obviamente, no es fácil adecuarlos o emitir una póliza bajo esas condiciones, cuando te falta cobertura de valor, o sea, por valor asegurado excesivo. Entonces, ahí hay otro esquema que obviamente respalda la utilización de un facultativo. El riesgo reviste peligrosidad y una alta probabilidad de siniestro importante. En este entendido,
la cedente no quiere crear un desequilibrio en sus contratos automáticos. Bueno, esta es una diferencia que se puede llegar a dar entre el automático y el facultativo, que hace que, obviamente debería permitir el contrato. En algún momento, nosotros como compañía teníamos personas que tenían cierto perfil, eran parte de un grupo asegurado, en este caso hablo de seguros de personas, pero las personas que iban a ser aseguradas, algunas tenían algunas enfermedades preexistentes muy graves, o unas superaban los límites de edad para ingreso y permanencia en el seguro, que era básicamente una copia de nuestro contrato. Entonces, obviamente, podíamos haber pedido al reasegurador una aceptación especial o algo que nos permita incluirlo dentro del contrato, pero se vio la manera de que no se los incluya porque al ser riesgos muy altos, una siniestralidad, un golpe, digamos que yo llamo, en tu contrato de reaseguro te va a afectar en las posibles cotizaciones, especialmente en vida, que la siniestralidad te puede mover las tasas de mortalidad que te aplica el reasegurador. Entonces, bueno, ese es un comentario, un ejemplo de cómo podría funcionar esta diferenciación. Se encuentran diferencias en el ámbito geográfico establecido en el contrato automático. Todos deben, por lo menos los que han visto pólizas de automotor, deben saber que el ámbito de cobertura es el territorio nacional, ¿no? Y obviamente todos los contratos de reaseguro te amparan ámbito nacional. Los contratos, algunos, especialmente las entidades aseguradoras que comercializan pólizas de autos y que obviamente sus clientes salen mucho al extranjero, incluyen la cláusula de extraterritorialidad. Ahora, por lo general, y por lo que he visto, la mayoría solo incluye Argentina y creo que Paraguay, ¿sí? Pero en todo caso, si yo quisiera ir al Brasil, a otro lado, yo no tengo en el automático esa cobertura. Si tuviera la necesidad de gestionar algún tipo de riesgo con esas características, tendría que gestionarlo facultativamente o pedirle al reasegurador que me acepte o me dé una aceptación especial con un endoso de aceptación del riesgo si es pequeño. En aviación, por ejemplo, esos se establecen también en el ámbito geográfico de a dónde puede ir el avión, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de los cuales puede haber una diferencia entre mi póliza, por decir, de aviación, que por lo general son pequeños los valores seguros hasta $250,000, pero obviamente en el ámbito local, y si yo quisiera salir al extranjero, a otros países, entonces obviamente tendría que conseguir esa cobertura. Si no, no estaría amparado y obviamente no podría emitir la póliza sin exponer patrimonialmente a la compañía. Entonces es otro elemento que son relativamente fáciles de identificar en diferencias. Contratos facultativos, ¿qué ventajas uno tiene? La más obvia, ¿no? Permite incrementar la capacidad de suscripción. Eso es cuando uno compara dos tipos de contrato automático y facultativo, eso es demasiado obvio. Obviamente que no todas las compañías tienen contratos de reaseguro también muy pequeños, hay algunas que superan los 50 millones en ciertos ramos, pero como les digo, los contratos facultativos, eso sí pueden asumir los riesgos que el valor asegurado que uno quiera. Lo único que tiene que hacer es, obviamente, cotizar con el reaseguro y obviamente acordar un precio razonable como lo cotizan ellos. Ahora, ¿qué pasa aquí también en un facultativo, a diferencia de un automático? Permite flexibilizar la política de suscripción de la aseguradora. Eso me ha pasado. Yo le mando directamente, este es mi perfil de riesgo, directamente el reasegurador ya no me hace pasar por las políticas de suscripción o evaluaciones de pre-riesgo en ciertos riesgos. O sea, un poquito me da una holgura de administración sin necesidad de mucho costo de operativo, por lo menos en el proceso de suscripción. También otra ventaja, permite obtener experiencias de los reaseguradores sobre un determinado tipo de riesgo y coberturas. Esto también se puede ver. ¿Por qué? Porque en las pólizas de aviación, en las pólizas de riesgos energéticos, etcétera, los reaseguradores, y tal vez alguien ha visto alguna
proceso de licitación, se invita a las aseguradoras a los procesos de inspección, ¿no ve? No sé si alguien ha participado, pero en todo caso, ¿de dónde o cómo saca la compañía experiencias? ¿Por qué? Porque cuando yo le mando al reasegurador y el reasegurador me va a cotizar un riesgo de esas características, por lo general el reasegurador le da muchos tips, mucha colaboración para identificar y evaluar el proceso o evaluar el riesgo, ¿no? Y en algún momento hasta viaja un personero de reaseguro y obviamente a colaborar en este proceso de evaluación para el proceso de cotización. Entonces, ahí es donde pasa el proceso de retroalimentación de experiencia que tiene obviamente el reasegurador en relación a nosotros, bueno, tiene bastante más, ¿no? Otro tema, permite proteger los contratos automáticos. A ver, este tema, obviamente es lo que estaría casado con la anterior, que yo no quiero asumir riesgos en mi cartera automática que puedan desequilibrar mi resultado. Entonces, obviamente, me prefiero ir a un facultativo. ¿Sí? ¿Qué desventaja? Aumenta sustancialmente los gastos de gestión, considerando que se tratan de riesgos bastante peculiares, debe conseguir respaldo a nivel internacional. ¿Qué pasa con esto? Y esto, bueno, más se lo ha visto en los brokers, que para ir a hacer una cotización es bien sencillo. Entras por correo, mandas a un reasegurador, a un broker, necesito este riesgo, este perfil de riesgo, le mando el placing o el slip de cotización, pero en realidad cuando uno viaja, como lo hacen algunos brokers, mandan también las mismas compañías personal a donde están los reaseguradores a Europa. Entonces, es importante hacer eso porque ganas confianza con los reaseguradores, te ven como empresa seria, entiendo yo, pero obviamente incrementa los costos. Estos costos, por lo menos yo los identificaría dentro del proceso cuando una empresa está queriendo un poquito internacionalizarse, tener un poco más de confianza con los reaseguradores. Es más sencillo cerrar un negocio personalmente que por correo, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos del seguro y del reaseguro hablamos de un tema de confianza, de buena fe. Entonces, ¿qué más que conocerse con los reaseguradores? Cuando yo trabajaba en una compañía de seguros, una de las características del reasegurador era que visitaba anualmente a la compañía, entonces había conversaciones, se hablaba de negocios, y obviamente lo más importante, la confianza, ¿no? Te conoces, ellos te revisan, te evalúan, y obviamente eso genera después, cuando crecen los negocios, te da la posibilidad de que ellos te colaboren o te respalden en ciertos negocios que no cualquiera te respaldaría, ¿no? Entonces, bueno, es una de las desventajas que tiene los contratos facultativos, pero valen la pena, entendería yo. Al tratarse de operaciones complejas, no es posible acceder a aceptaciones rápidas. Esto definitivamente. ¿Por qué? Porque tú no le estás mandando un valor asegurado pequeño. En los facultativos tú estás manejando riesgos grandes y complejos. Complejos en el sentido de que tienes condiciones especiales, que son casuísticas de cada, en este caso, asegurado, y algunos que surgen en realidad de recomendaciones de brokers que obviamente hacen que la compañía aseguradora requiere algo más especial, ¿no? Pero en todo caso, siempre se fluye, o sea, se generan las cotizaciones, ¿no? Solo que tardan. ¿Y por qué? Porque son riesgos grandes, el reasegurador tiene que evaluarlos muy bien. Y especialmente en estos grandes, donde sí o sí a veces te manda formularios específicos para ciertos ramos de seguro para emitirte una cotización. Entonces, no es tan sencillo, pero sí se pueden gestionar. Menores niveles de comisiones, bueno, esto sí se lo ve. Vamos a ver en el desarrollo de la otra presentación, las comisiones de los contratos automáticos alcanzan, dependiendo qué tipo de comisión, a los 15, 20, 25% de comisiones para la compañía aseguradora cedente. En cambio, tú cuando ves el tema de los facultativos, yo he visto 10%. Entonces, obviamente, hay una diferencia,
¿no? En el facultativo un poquito menos. Dada la facultad de los reaseguradores de aceptar o no el riesgo, no se puede emitir la póliza local sin aceptación total de estos. Ahora, esto, como les decía, en un contrato o respaldo de una cotización facultativa, ¿sí? Yo no puedo emitir la póliza sin contar con el 100% del security, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, son riesgos grandes, puedes tener, yo no he visto necesariamente, bueno, por lo menos por mi experiencia, no he visto un facultativo que tenga un reasegurador. Siempre tienen más, y la estructura es bastante compleja, en tramos, como XL, combinados con cuotapartes, es bastante compleja las cotizaciones que hacen, pero hay porcentajes, a veces quedan un 5% todavía falta de cotización, o sea, falta la espera de la confirmación del reaseguro y las compañías pueden estar emitiendo la póliza. Es un riesgo grande operativo, porque un 5% de 100 millones es lo más grande. Y si tú asocias estos 5 millones o un 5% de 100 millones a un capital local, tranquilamente te puede golpear el resultado de 1 a 2 años, ¿no? Entonces, esa es una también desventaja, que no puedes emitir rápidamente la póliza, como en los automáticos. Tú haces tu evaluación, tu cotización, tu suscripción y la emisión de la póliza se acabó, pero en este caso tienes que esperar hasta que el 100% de reaseguradores haya dado su respaldo, aunque sea con el placing slip, que es el borrador de la cotización, ¿sí? Y así acabaríamos esta parte, que es la primera etapa o la primera parte de la presentación que quedó un poquito pendiente la anterior vez. La voy a cerrar. Voy a compartirles un poco la segunda para que podamos verla. ¿Qué me parece esto? ¿Alguna duda al respecto? Una consulta. ¿Sí? En el caso de los contratos automáticos, ¿aplica a todos los ramos? En realidad, los contratos automáticos pueden suscribirse ramo por ramo, o sea, por decirte, tú tienes una cartera de autos, de incendio y tal vez de, no sé, fidelidad. Entonces, tú puedes suscribir un contrato para autos bajo ciertas características, puedes suscribir para tu ramo de incendio bajo ciertas características, pueden ser distintas entre contratos, no hay problema, eso depende como lo decida el directorio o la compañía, y tienes otro contrato para el ramo de fidelidad. Ahora, que puedes tener en un solo contrato 3 ramos, sí. Si es un contrato proporcional, o sea, hablamos de cuota parte excedentes, ese tipo de contrato se llama buquet. ¿Y qué es un buquet? Básicamente, un contrato de reaseguro que ampara varios ramos. Obviamente, los valores asegurados se discriminan por el ramo a que corresponda y algunas condiciones, obviamente coberturas, exclusiones, pueden ser homogéneas, pero por lo general tienen específicas por ramo. Ahora, si fuera un contrato no buquet, en este caso sea un no proporcional de muchos ramos, o sea, cuando hablo de no proporcional de muchos ramos, hablo de los XL, ¿ya? Entonces sí, se llama tent plant, ¿sí? Pero es como un mix de ramos en un contrato no proporcional. Y el buquet es un mix de ramos, pero un contrato proporcional, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasa es que le estaba preguntando si el automático, el contrato automático se aplica en todos los ramos de seguros generales, en todos los ramos de fianzas, por ejemplo. En el caso de SOAT, que se aplica el XL. Entonces, mi pregunta es si en todos se puede aplicar los de fianzas o los de fianzas netamente puro facultativos. Ya, en realidad, si tú, si ves mi criterio y lo que he visto,
en realidad todos los ramos pueden tener contratos de reaseguro. Te pongo el caso de compañías que actualmente trabajan en ramo de autos, incendio, robo, fidelidad, cauciones, accidentes personales, ramos técnicos, aviación. Hay contratos automáticos que tienen compañías de seguro locales. O sea que puede haber. Ahora, que la capacidad sea limitada, sí. Y obviamente, eso sí, necesita facultativo. Ellos te pueden amparar esas avionetas fumigadoras, por decirte. Esas avionetas que pasan y riegan los insecticidas en los campos. Hasta eso llegan. Yo he visto que hay contratos que respaldan ese tipo de cartera en contrato automático. ¿Sí? Ahora hay commodities también, eh, eh, pero cuando hablas de la FAB, del LAP, en este caso del TAM, eh, esta empresa de aeronavegación del Estado y todo ese tema, ahí no les da. O sea, es como si tuvieras para asegurar 10 bolivianos, pero te están pidiendo 1.000 bolivianos de valor asegurado. Entonces, sí o sí, aunque tengan, porque hay contratos, aplica, todos los ramos pueden tener reaseguro automático, pero, como te digo, el facultativo entra cuando tus coberturas no son suficientes y necesitas, ¿no? O cuando tus contratos tienen exclusiones que necesitas amparar, ¿no? Y obviamente el riesgo es más grande de los que tienes tú para colocar automáticamente. Pero hay en todos los ramos. No me acuerdo de alguno que no haya, pero hay en todos los ramos. Gracias. Uh-huh. Ahora, ¿se puede ver la imagen? Sí. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar, aquí yo le he puesto como cláusulas de contratos proporcionales y también de los no proporcionales. ¿Qué vamos a ver? Básicamente algunos conceptos simples, pero que aparecen en los contratos. Les voy a dar un poquito una retroalimentación de cómo funcionan algunas condiciones de los contratos de reaseguro. Obviamente pueden llegar a variar entre contratos, pero por lo general se mantienen similares a los que les voy a describir. Por ejemplo, observaciones generales varían de un reasegurador a otro en su redacción. Por lo general se impone el texto del reasegurador líder. ¿Sí? Bueno, esos son los textos. Por decir, una observación general es cuando tú emites tu póliza en castellano y tu reasegurador te ha emitido el respaldo o el placing slip o el contrato de reaseguro en inglés, entonces te aclaran a veces, prevalece o aclaramos en este contrato o en el placing que prevalecen los términos en el idioma castellano, ¿sí? O prevalecen en el inglés. Son elementos así operativos, pero también relevantes dentro de un contrato que puede afectar a nuestra cobertura. Hay ciertas palabras que obviamente en castellano pueden ser malinterpretadas al traducirlas, entonces por eso en algunos momentos se aclara que en caso de dudas que prevalezca el texto de la póliza emitida en castellano o en inglés. Eso pasa mayormente en los contratos facultativos. Límite de suscripción. En los automáticos, así que en cualquier tipo de contrato, establece un límite bajo el cual la reaseguradora va a asumir los riesgos, ¿no? Y después lo vamos a desarrollar los otros puntos. Pero esta es la capacidad máxima que te permite el contrato suscribir, y obviamente si tú suscribes en el marco del contrato, tú vas a tener la responsabilidad de la compañía en una proporción y en la proporción del reasegurador en otra. Entonces vas a cumplir el respaldo de reaseguro en caso de eventualidad o respaldar al 100%. El límite es el máximo que yo puedo suscribir. O sea, el límite que el reasegurador y obviamente yo he acordado en asumir riesgos, y no puedo emitir pólizas que superen ese monto. ¿Por qué? Porque a partir del primer dólar que supere el límite de suscripción, obviamente no voy a tener cobertura. Es como emitir una póliza, no sé, con exclusiones.
sea, tú emites, pero el reasegurador te excluye, es lo mismo que no tener cobertura, ¿no? Es lo mismo cuando te pasas de los límites que te otorga. Límite de retención. Este límite de retención aplica obviamente a los proporcionales, ¿no? Dependiendo del sistema de reaseguro, ahí hablo dependiendo porque puede ser cuota aparte, excedente, combinado, ¿no? Y se indica un porcentaje del límite de suscripción o su manera de obtención. Ahora, cuando hablamos de los cuota aparte, el primer término siempre representa la retención. Lo que les decía en el momento, lo comenté. En la retención es la parte que yo retengo. Dentro de la simbología, el primer término, digamos, si hablamos 20, 20-80, hablamos de la retención de la compañía es el 20 y la parte del reasegurador es el 80. Puede ser 80-20, igual, el primer término representa lo que va a asumir la compañía local, la aseguradora cedente, ¿sí? Cobertura de reaseguro. Se refiere a la responsabilidad del reasegurador cuando hablamos de contrato cuota parte y plenos en el contrato de excedentes, ¿sí? Hablan de responsabilidad del reasegurador cuando hablo cuánto es mi porcentaje, ¿sí? Si hablaba 20-80, estamos hablando de cobertura de reaseguro 80%. 9 excedentes, ¿sí? Va por ese lado de ese término. Participación del reasegurador. Aquí hay que discriminar, bueno, diferenciar dos temas. Una cosa es este concepto, cobertura de reaseguro o respaldo de reaseguro, y otra es la participación. Cuando hablamos de la participación, hablamos de el 100% de la cesión, en cuánto está distribuida, entre cuántos reaseguradores. No hablamos del porcentaje de respaldo de cesión, hablamos de esa cesión, cuánto el reasegurador asume. No nos olvidemos que por decir, les voy a poner un ejemplo así que sea más sencillo posible, es, yo tengo una póliza que la estoy cediendo al 100%, lo estoy haciendo redondo el ejercicio. Yo estoy reteniendo 0, solo estoy ganando la prima adicional y algunos extras de prima. Pero yo estoy cediendo al reaseguro el 100%. Ahora, ese reasegurador obviamente va a asumir el riesgo al 100%, pero ese reaseguro puede ser que no sea único, pueden ser que sean varios, ¿sí? Y a su vez retrocesionarios. Pero cuando hablamos de la participación es por decir, del 100%, el reasegurador A está asumiendo el 10%, el reasegurador B está asumiendo el 50%. Entonces, la cesión, a su vez, se puede subdividir en responsabilidades de distintos reaseguradores, pero, como les decía inicialmente, el respaldo tiene que ser al 100%. Si falta un porcentaje, obviamente es descoberturanza, ¿sí? Entonces, esa es una aclaración que quería hacer porque es muy importante discriminar ese tema. Condiciones de cesión. Se refiere a las condiciones de la cesión que deberán ser concordantes con las condiciones originales, coberturas, riesgos, tasas de prima. ¿Qué es esto? Básicamente, el proceso de evaluación de cotización que ha hecho el reasegurador. ¿Qué pasa? El reasegurador, para emitirte un contrato de reaseguro, inicialmente tú le dices cuánto es tu apetito de riesgo y cuál es la estructura que propones, y le mandas tus textos originales, o sea, tus textos, tus pólizas originales, ¿sí? Y en ese marco es el que te emite el contrato de reaseguro, ¿sí? Entonces, si yo te emito un respaldo de reaseguro, yo te estoy amparando las condiciones que hemos acordado. Y cuando hablamos de condiciones que hemos acordado, son tus pólizas de seguro, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado en esto. Cuando el reasegurador y tú le mandas tus pólizas y las conoce, hay que tener cuidado, por lo menos he visto ese tema, que hacen, sin previa autorización del reasegurador, se hacen modificaciones que parecen simples. En verdad, a veces no necesitas muchas veces la autorización del reasegurador para modificar algunas condiciones que son obvias, que están amparadas, pero a veces puede generar un conflicto que por pensar
que puedes modificar alguna condición de manera sencilla sin afectar el respaldo, puedes quedarte sin cobertura, que puedas modificar un término o querer adecuar tu póliza, modificarle algo como para que sea más clara, pero ya te estás alejando del texto original, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado cuando se define la cobertura, ¿no? Cuando se establece la exclusión. Son elementos muy importantes que se tienen que ver cuando se va a cotizar como empresa aseguradora, ¿no? Yo recibo la parte de la cotización del reaseguro y cuando contrasto con mi póliza no es lo mismo, pero trato de ajustarlo o de buscar una salvedad. Bueno, eso es algo riesgoso, ¿no? Por lo recomendable es conseguir el 100% de respaldo, y si no lo tengo, de alguna manera que la retención que haga no sea muy grande, porque puedo generar, como les decía, un descalce de reaseguro afecta directamente al resultado de la compañía en caso de siniestro, ¿no? Pero son temas que obviamente quedan claros y en las condiciones de cesión se establece. Ahora, cuando hablo de tasa o prima, esto me refiero a los XL también, porque lo que les decía, en los XL no hay cesión, es una prima. Entonces, la prima que se hace es una tasa que se multiplica, obviamente, al EPI, que es la prima esperada que yo le he comunicado a la aseguradora que voy a llegar a tener. Entonces, sobre eso me cotiza. Pero, obviamente, son los términos y condiciones también iniciales, ¿no? Yo no puedo modificar esa tasa, no le puedo pagar de más ni de menos al reaseguro, peor con retraso, ¿no? Puedo generar un riesgo también ahí de descobertura. Modificaciones. Se refieren a que el reasegurador participa también en todos los aumentos o reducciones de prima, así como en todas las anulaciones y otras modificaciones de la póliza reaseguradas. Obviamente, aquí estamos hablando de elementos que son acordados, ¿no? Obviamente, yo emito una póliza, mañana me la anulan, entonces, obviamente, como estamos corriendo la misma suerte, si yo pierdo prima, el reasegurador pierde, ¿ya? En el tema de las modificaciones de alguna condición, obviamente lo que les decía, lo que se hacía es comunicar al reasegurador para aceptación especial, ¿sí? Si va a haber alguna rebaja, si hay algún recupero, estoy un poquito ampliando los conceptos, pero si hay algo, yo voy a participar en la proporción que hemos acordado y el reasegurador igual. Si no hay recupero, entonces él tampoco recupera. A eso se refiere también este tema. Material de suscripción. Obviamente es más fácil de interpretar esto o analizarlo con vida. Por lo general, obviamente, utilizas las tasas del año pasado, ¿no? Evalúas la siniestralidad que has tenido y obviamente te van a ajustar alguna tasa. Las pólizas utilizadas en los ramos de negocio cubiertos por el contrato, sí. Cuando hay renovaciones de contrato, le presentas también algunos ajustes y complementaciones o mejoras a tus contratos, entonces obviamente él los va a aceptar, tal vez con la misma tasa. Ahorita estoy hablando solo en vida, ¿no? O te va a hacer algún ajuste, o tal vez no esté de acuerdo con las inclusiones que quieres hacer, o ampliaciones o mejoras a las coberturas que otorgas inicialmente y obviamente quieres mejorarlas, ¿no? El material es parte de la suscripción. Las planillas o borderos, cuando hablamos de estas planillas, es ahora, en este caso, es la información que le va a llegar al reasegurador. ¿De dónde salen esas planillas? Salen de las distintas emisiones que ha llegado a tener la compañía durante todo el año. Estas planillas obviamente tienen un plazo de reporte. Las conciliaciones, ¿no? El plazo es trimestral, mínimamente trimestral, lo establece el reglamento, ¿no? Puede ser mensual y mensual, pero mínimo cada 3 meses, ¿no? ¿Y qué es esto? Como les decía, la planilla de producción detallada, ¿sí? Cuando hablo detallada, hablo de que al reasegurador le va a llegar la fecha de la emisión, el número de la póliza, el nombre del asegurado, ¿sí? El ramo del seguro, el inicio de vigencia, el fin de vigencia, la prima. Cuando hablo de la prima, hablo de la prima de reaseguro, la cesión, la parte que le corresponde, la parte que le corresponde a la compañía. Ahora he puesto etcéteras, porque hay varios campos que pueden aparecer. Uno de ellos puede ser las comisiones automáticas que le corresponde a la compañía.
compañía, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy produciendo, obviamente hemos suscrito un contrato, yo voy suscribiendo, obviamente voy generando información. Hay otro tema acá y es muy importante, es el valor asegurado, ¿sí? El valor asegurado también se lo reporta, el valor asegurado retenido, el valor asegurado cedido. Ahora, ¿para qué sirve esta información? El reasegurador, por lo general, cuando son compañías pequeñas o ramos pequeños, no le da mucha importancia a este asunto. Pero lo que hace es validar, por decirte, en un Excel simple, porque así se manda la información, validar que el valor asegurado no se haya sobrepasado el límite de suscripción, que la cesión que me están haciendo a mí como reasegurador esté calculada bien, ¿sí? Que el valor asegurado que yo estoy asumiendo esté en el marco del contrato, que el riesgo del seguro que me están reportando es el ramo que yo estoy amparando, ¿sí? Que la fecha de emisión esté dentro de la vigencia de mi contrato, porque por ahí he emitido un mes antes de suscribir el contrato y el contrato empieza un mes después, entonces obviamente ahí hay una póliza sin cobertura, ¿no? Entonces, para eso sirven los borderos. Estos son los borderos de producción, ¿sí? En realidad se llaman de cesión, porque es información para el reaseguro y obviamente es información que le compete al reaseguro. Aquí no vemos impuestos, la prima adicional, ¿no? Que es parte de la planilla de producción, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, sí, es que la verdad es que es medio complejo. Bueno, en realidad primera vez que estoy dando clases así, y es como si uno estuviera hablando solo, ¿no? Entonces me parece algo raro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Los errores y omisiones. Esto sí, es importante que aparezca en el contrato. Yo les digo por experiencia, no saben, cuando ves te reaseguro, te aparece cada error y es más simple, pero es un error. ¿Qué pasa? En los errores y omisiones tiene la finalidad de permitir correcciones relacionadas al negocio cubierto. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi reporte me he equivocado. He puesto una prima de menos, una prima de más, ¿sí? Y obviamente lo he detectado. Ahora, no te rechaza directamente el reasegurador. En realidad lo que te establece por lo general es, en caso de encontrarse algún error en los reportes, ¿no? En la información proporcional al reasegurador, eh, las partes, porque es mutuo, si ellos también se equivocan en el monto que te pagan, todo el tema, también pueden subsanarlo. Es el tema de que te dan un plazo, o sea, no te dice se rechaza necesariamente. Yo, por lo menos por experiencia, lo que establecíamos era que en caso de detectar algún error en los reportes o información proporcional reasegurador, que sea subsanada en el tiempo menor posible, ¿sí? Ahora, cuando era muy grande el riesgo, yo me tomaba la molestia de llamarlo directamente al reasegurador para evitar cualquier cosa, ¿no? Pero puede pasar, porque por lo general estos reportes son trabajados manualmente. Hay compañías que tienen muy buenos sistemas, pero igual siguen trabajando en algunas partes manuales. Entonces ahí es complejo. Y peor cuando consolidan los partes de producción, consolidan la producción, a veces hay una alta que no apareció y recién aparece después que se fue el reporte. Entonces, esas cosas son importantes comunicarlas al reasegurador o subsanarlas en el primer trimestre o en el siguiente trimestre, pero lo ideal es comunicarlo. Por si acaso tengo un caso más, mandas un correíto, te respaldas, te lo voy a reportar en el siguiente trimestre. Es la manera de trabajar estas correcciones, informarlo así, no pierdes la confianza y obviamente el reasegurador se da cuenta de que obviamente estás trabajando en el marco de la buena fe, ¿no? El aviso del siniestro. Ahora, aquí hay una diferencia. Cuando hablamos en los contratos automáticos y de reaseguro y el tema de la póliza de seguro, todos saben que las pólizas de seguro tienen un plazo para comunicar su siniestro, ¿no? 3 días, bueno, de acuerdo al Código de Comercio, 3 días, salvo se estipule en el contrato un plazo mayor, ¿sí?
Entonces, obviamente se tiene que respetar eso de la póliza, pero en realidad los siniestros, ¿no? En los automáticos no necesariamente se comunican el momento con que paralelamente se da el siniestro en la póliza. Estoy hablando ahorita de casos automáticos. Los siniestros se reportan de manera trimestral, ¿sí? Ese es el tema. Ahora, en esta parte, yo he puesto, la compañía comunicará inmediatamente al reasegurador cualquier siniestro cuya estimación supere el importe indicado en las condiciones particulares. Esta es una condición adicional. ¿A qué me refiero? Que cuando yo tengo un contrato automático, los siniestros, por el tamaño, al reasegurador para él son chiquitos. Y él no necesita que le comuniques en los 3 días, nada. Eso se reporta de manera trimestral. Esta condición que yo les he puesto es cuando el reasegurador estipula dentro del contrato, por decirles un ejemplo, el contrato automático tiene una capacidad de suscripción por póliza de 2 millones. Entonces el reasegurador recién le llama la atención cuando un siniestro supera, por decirle, $300,000. Entonces, esta condición que se comunicará inmediatamente al reasegurador, ¿no? Cuando el siniestro supere $300,000. Así aplica. Cuando establece el reasegurador un probable siniestro alto para él. Pero cuando hablamos de las pólizas chiquitas, que no superan ese monto, las conciliaciones trimestrales de producción y siniestros son suficientes. Obviamente en algún contrato establecen alguna vez, algunas, que el reasegurador podrá pedirte la documentación para hacer la evaluación, ¿no? Pero por lo general es cuando son estos casos, cuando los siniestros superan la cima o el límite que establece el reasegurador para que le comuniques un siniestro de esas características. Pero por lo general es trimestral. Ajuste de siniestros. Todo ajuste hecho por la compañía siempre que se haga según las estipulaciones del seguro adicional y las de este contrato comprometerán al reasegurador. En realidad aquí, en pocas te está diciendo lo que hemos acordado inicialmente se respeta y obviamente yo estoy respaldándolo. Ahora, estos ajustes y liquidaciones de siniestros, no sé si sepan, pero o hayan pasado manejo y liquidación, el ajuste y liquidación del siniestro está a cargo o es obligación de la entidad aseguradora, ¿sí? El reasegurador participa también en estas erogaciones o costos que tiene la compañía, por si acaso. Entonces, si yo tengo un siniestro relativamente grande y necesito contratar un ajustador o liquidador y me sale un monto X de pago, entonces el reasegurador va a participar en la proporción que acordó en el reaseguro, ¿sí? En el ajuste de liquidación. Entonces, si fuera 50-50, entonces obviamente vamos a compartir estos costos, ¿no? Obviamente en adición a lo del siniestro, ¿no? El siniestro es una cosa y los costos de ajuste de liquidación son otra, ¿sí? Gastos de ajuste. El reasegurador contribuye en la proporción de su participación al pago de gastos de ajuste ilegales. Bueno, lo he repetido, ¿no? Recuperaciones. El reasegurador participa en la misma proporción en el producto de recupero, recursos, reembolsos, salvamentos y restitución de cualquier clase. En la de automotores, si hay recuperos, obviamente yo de alguna manera llego a recuperar en una pérdida total algo, al reasegurador también se le va a tener que reportar y obviamente ceder esa parte, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de siniestros que tienen recupero. No todos tienen recupero, ¿no? Pero en estos casos, cuando tienes reaseguro y obviamente hay recuperos, el reasegurador no solo participa desembolsándote la parte del siniestro, sino que también tiene que participar en los recuperos que se pueden llegar a dar. Los borderos de siniestros también son información que la compañía va generando a lo largo del año, ¿sí? ¿Qué información es la que maneja? Básicamente, la fecha del siniestro, el número de póliza siniestrada. Hay un correlativo que la compañía
las compañías le dan, ¿no? Creo que es concordante con el número de carpeta del siniestro, ¿sí? El asegurado, ¿sí? La fecha del siniestro, eh, el monto retenido, monto cedido, ¿sí? Obviamente esto cuando ya se ha ajustado y liquidado el siniestro, ¿sí? Eh, ¿Por qué me refiero si se ha ajustado o liquidado el siniestro? ¿Por qué? Porque es un siniestro que ya tengo la certeza del monto, ¿sí? Porque no va en el bordero para reembolso un monto o un siniestro que no está ajustado y liquidado, que está en reserva. La reserva, cuando hablamos del reaseguro, les adelantaba en la primera clase alguna definición. Cuando hablamos de siniestros, tiene etapas el siniestro. La primera etapa es cuando el asegurado se acerca a la aseguradora, obviamente con la documentación requerida por la póliza, y comunica el evento siniestral. La compañía recibe la documentación, toma nota de la información, verifica que la póliza esté pagada, ¿no? Abre carpeta, todo. Pero manda a la reserva, ¿sí? El monto estimado de indemnización, no el liquidado, o sea, no el que efectivamente va a pagar. No necesariamente siempre se equivocan, o sea, no siempre hay diferencia, pero lo que manda la compañía es un estimado y neto del reaseguro a la reserva, es una parte, y la otra parte se va a cuenta de orden, ¿no? Cuando hablamos aquí de monto retenido y cedido, ya estamos hablando no de esa parte, de la etapa previa que está en proceso de evaluación, sino que ya ha pasado el proceso de ajuste y liquidación y se ha liberado la reserva, ¿sí? Para el pago de la indemnización, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? ¿No queda claro algo? Entonces queda claro el tema del reaseguro de siniestro, ¿sí? Sí, Lizan, Ok, está claro. muy bien. Siniestros pendientes. Aquí vienen estos siniestros que les comentaba antes. La primera etapa de la atención del siniestro, ¿sí? ¿Qué son estos? Son los siniestros que yo he recibido, o sea, las comunicaciones de siniestros que yo he recibido, ¿sí? Yo inicialmente he estimado un monto de indemnización. Ese monto de indemnización yo lo divido en dos partes. Una que es mi parte en base a las proporciones, ¿sí? A la proporción que me corresponde. Eso va a la reserva de reclamados por liquidar. Y la otra parte que va a la cuenta de orden al reasegurador, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo acá de la compañía remitirá al reasegurador en el plazo indicado en las condiciones particulares una lista de los siniestros pendientes de pago al final de cada ejercicio, estoy hablando de los siniestros que le corresponden al reasegurador, ¿sí? Puedo mandarle la información conjunta, pero la discrimino en el título, le pongo montos estimado, porque está en reserva, ese todavía no te lo va a pagar, solo le estás comunicando que tienes siniestros pendientes. Entonces, obviamente, tienes toda la fila de campos, ¿no? De identificación de fecha de siniestro, nombre del asegurado, etcétera. Vas a tener un campo de valor siniestrado, estimado, un valor retenido del siniestro y un valor cedido, o sea, siniestros pendientes del reaseguro. A eso se refiere este campo de siniestros pendientes y de la famosa lista, ¿sí? Esa lista no se la manda, se manda en un archivito adicional, pero no se la manda mezclada con la de los siniestros. Se manda la planilla, el bordero de sesión, el bordero de siniestros y esta lista de siniestros pendientes. Obviamente tiene similares características del de siniestros, pero son siniestros que no se han ajustado y liquidado, ¿sí? Contribución para gastos de la cedente. Sobre el importe de las primas cedidas, el reasegurador otorgará a la cedente como compensación. Ahora, ¿a qué me refiero esto?
Esta no es la contribución que hablamos hace un rato, en el ajuste y liquidación. Hay un ratito. Ahora sí. ¿Se ve? Se ve el cuadro, ¿no ven? Sí. Muy bien. No es la misma. Esta tiene que ver con una contribución de gastos, por decirles, más en el área de comercialización, de conseguir negocios para el reasegurador, ¿sí? La otra tiene que ver, la contribución esa es a los ajustes y liquidaciones que se hacen en caso de siniestro. Estas contribuciones tienen que ver más con comisiones de reaseguro. Y esto yo entendía, qué bien, es una ganancia de la compañía, pero en realidad es una contribución que se la paga a través de comisiones. Muchos piensan que las comisiones de reaseguro son ganancia, en realidad no es tan así. ¿Por qué? Porque en realidad es un reconocimiento del reasegurador que hace a la compañía local por los negocios que consigue, ¿sí? Y obviamente, más que un bonus, es obviamente una compensación de gastos, ¿no? Y que pueden obviamente exceder a los gastos y en algún momento ser un ingreso extraordinario, pueden serlo, pero conceptualmente son una contribución del reasegurador por el tema de conseguir negocios. La que les comenté es la comisión fija. Esta es una comisión adicional. Dentro de las comisiones se van a dar cuenta que tenemos unas tres: la comisión fija, la comisión adicional y la comisión escalonada. En este caso yo los voy a pasar relativamente rápido porque vamos a ver un poquito más detalladamente en ejercicios estos casos, ¿ya? La comisión adicional corresponde a un incentivo para producir buenos resultados en los contratos de reaseguro y depende de la siniestralidad alcanzada, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una comisión fija, una adicional y una escalonada? Bueno, la comisión fija no depende de ninguna condición el hecho que yo gane esa comisión. Entonces yo no tengo que cumplir ninguna condición. De hecho, va solo en el contrato, por decirles un ejemplo, 15% de comisión. Listo. De cualquier cartera que yo coloque, de la prima cedida, yo voy a ganar una comisión automática fija, 15%. Una comisión adicional quiere decir una comisión, ¿sí? Ok, genial. Apenas se recuperó. Están hablando. Muy bien. Cuando hablo de una comisión adicional, estoy hablando de una comisión extraordinaria, ¿sí? Ahora, por definición, depende de la siniestralidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo he suscrito 10 pólizas de seguro, he tenido una siniestralidad del 10%, que es baja, ¿no? Entonces, tú ganas una comisión adicional de 5%. A eso se refiere, a que esta comisión no es fija, no la he ganado de origen. La he acordado en el contrato, pero está sujeta a un resultado, el hecho de que yo la pueda devengar como parte de mis ingresos, ¿sí? Entonces, por lo general se establece, yo te voy a dar una comisión adicional si tu siniestralidad no supera el 25%. ¿Y cuánto te voy a dar? Un 3-5% adicional a la comisión inicial que te doy, ¿sí? Así funciona. Ahora, obviamente, aquí yo tengo unas cuentas, ¿sí? La siniestralidad es igual al cociente de siniestros ocurridos entre primas. O sea, siniestralidad entre primas recaudadas. Esta es una estructura, la estructura compleja de identificar los siniestros, ¿sí? Cuando tienes XL, o sea, cuando un reasegurador tiene tu contrato automático y tu XL y obviamente están funcionados, tienen cierto vínculo. Entonces vas a tener muchas variables. Los contratos no tienen tantas cuentas, ¿sí? Pero pueden llegar a tener, ¿sí? Pero solo les pongo de manera referencial unas cuentas, ¿no? Los siniestros pagados en ejercicio, estos son los siniestros reembolsados. Esta es la que más aparece, ¿sí? No he visto, por lo menos en las conciliaciones que hacía, esto que se activen. Y peor estas, porque no estaban en el mismo ramo que se manejaban el otro proporcional, ¿no? Entonces, pero
sí sería bueno recuperar de los siniestros ocurridos esta variable, siniestros pagados en el ejercicio. Son los siniestros reembolsados. Ahora, esta es la otra parte del cálculo de la comisión adicional. Sigue siendo la misma definición, la he copiado. Lo único que ha aumentado es cuáles son los ingresos, ¿sí? Cuando hablamos de siniestros reembolsados o siniestros pagados por el reasegurador, hablamos de gasto para él. Pero cuando hablamos de primas cedidas, hablamos de ingreso. Entonces, por eso es la relación. ¿Cuánto hemos tenido de siniestralidad? En base a eso, yo te voy a dar una comisión, ¿sí? Estas las vamos a ver de manera posterior. Ahorita sería solo un poco confundirlos, igual que la otra cuenta. Lo que sí recuperaría de estos dos cuadros sería que los siniestros se consideran los siniestros pagados en el ejercicio, los siniestros reembolsados, ¿sí? Esta es la parte de siniestros que le corresponde al reasegurador. Y esta es la parte de primas de reaseguro que le corresponde al reasegurador. Yo inicialmente les pediría que no se olviden de estos dos conceptos porque son los más básicos y lo demás no lo van a ver necesariamente, por eso los va a confundir, pero vamos a verlos de manera general en un cuadro grande que tengo en la presentación. Entonces, de esto no se preocupen. Lo que me interesa es que recuperen estos conceptos. ¿Qué es el ingreso para el reasegurador? ¿Qué es el gasto para el reasegurador? Otro gasto para el reasegurador son las comisiones automáticas, lo que les decía. Esta comisión adicional también es un gasto para el reasegurador. ¿Sí? Participación de utilidades. No todos los contratos tienen estas condiciones, ¿sí? ¿Qué es una participación de utilidad? Una participación de utilidad es básicamente el reasegurador les va a compartir o va a compartir con la compañía un porcentaje de las ganancias obtenidas en el contrato de reaseguro. En términos sencillos, por eso les decía un poquito, solo recuerden algunas cuentas, por decirles, yo he tenido de prima cedida, o sea que es mi ingreso como reasegurador, 100. Entonces yo tengo 100 de prima cedida, que para mí es un ingreso. Y he tenido 10 de siniestros reembolsados, o sea, siniestros que he pagado, 10. La diferencia entre 100 y 10, 90. Obviamente, sin considerar otras cuentas, solo para ejemplo simple, tengo 90 de utilidad, ¿no?, que he ganado en este contrato de reaseguro. Ahora, ¿qué es una participación de utilidad? Es una aplicación de un porcentaje a esta utilidad que estoy calculando ahorita. 100 menos 10, ¿no? Prima cedida menos reembolsos me da 90. A estos 90 yo le aplico un porcentaje acordado en el contrato y te doy como participación de utilidad compañía aseguradora local. ¿Sí? ¿Está claro este concepto? Sí, está Ok. claro. Muy bien. Aquí estoy haciendo, vamos a volver a la otra. Aquí estoy viendo los ingresos, ¿sí? Se puede identificar lo que les decía. Aquí la prima cedida, que es un ingreso para él. Aquí le puse ingresos para que sea un poquito más claro. Y aquí vamos a ver los egresos, ¿sí? Aquí tenemos los siniestros pagados que les comentaba. Las comisiones, que es lo más común que se ve. Comisiones, reembolsos de reaseguro, ¿sí? Esto no es tan común, pero existe, se utiliza en contratos de reaseguro. Lo que me interesa es que puedan ver, los ingresos son las primas cedidas, los egresos son las comisiones que le doy yo a la compañía y obviamente los reembolsos, los siniestros reembolsados que yo también le pago a la compañía. ¿Sí? Bueno, aquí empezaríamos un poco ya con los contratos no proporcionales, algunas condiciones tal vez descriptivas, similares a las anteriores, pero esto lo vamos a ver, yo pienso, el día miércoles, ¿sí? En este caso yo estaría directamente ya acabando la presentación PowerPoint,
¿sí? Lo único que quisiera ahora es llamar la lista, ¿sí? Creo que ya van a ser, ¿qué hora es? Sí, es hasta las 9 la clase, ¿sí? Sí. 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 Muy bien. Ya, entonces yo voy a llamar la lista y de ahí, bueno, ya nos veríamos el día miércoles. Lo que sí les pido es que vean las tareas y estén atentos a las preguntas que son 10 que son parte de la calificación que se las va a compartir José. ¿Ya? Entonces voy a llamar la lista. Eh, Andrade Llano Sergio. Presente, licenciado. Ok, buenas. Buenas noches. Anse Flores Paola. Presente, buenas noches. Buenas noches. Arce Silva Andrea. Presente, Alicia, buenas noches. Buenas. Barrera Vargas Noelia. Presente, Alicia, buenas noches. Buenas. Becerra Solís Carol. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Blades Vallejos Amalia. Presente, licenciado. Ok. Cava Meleán María. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas. Camacho Quiroga Claudia. Presente, licenciado. Carita Peñasco Ronald. Coca Jiménez Ludwig. Presente, licenciado. Muy bien. Cuba Bonilla Sergio. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas. Cueto Abasto Fátima. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Pello Cardona José. Presente, dicen buenas noches. Buenas. Gumucio Navia Mariceli. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas. Maldonado Caro Patricia Caterín. Hola, licenciado, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Presente. Aquí. Ok. Mamani Vargas Abigail. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Mercado Blanco Jorge. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas. Merlo Suazo Carlos. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Morales Peñaranda Ederson. Presente, dicen, buenas noches. Buenas. Mostajo Elizalde Mónica. Buenas noches, Lisa, presente. Buenas. Ormachea Salcedo Paola. Presente, licenciado, buenas noches. Portillo Silva Wilmer. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas. Rodríguez Mamani José. Presente, licenciado, buenas noches. Rojas Galindo Henry. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. Salgueiro Flores Erwin. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas. Ticona Vargas Mariela. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas. Yujra Chambi Flor. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas. Cuqueño Jorge Eduardo. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con esto, bueno, yo acabo. Les digo buenas noches y cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí? Dice, buenas noches. Se cortó mi internet, te cuento. Ronald Carita presente, dice. Ya, Ronald ya. Carita. Sí, sí, ya te vi. No, está bien. Sí, estoy Perdón, borrando la falta. Sí, sí, no, no te preocupes. En todo caso, buenas noches, les deseo a todos. Cualquier consulta, ya saben, le preguntan a José, no sé si todos tengan mi WhatsApp, pero pueden, no tengan miedo, me comunican lo que quieran, si necesitan alguna ayuda para solucionar sus tareas, alguna orientación al respecto, me avisan y bueno, yo los veo.
Lisa, ¿nos puede pasar su número, por favor? Ah, ya. Sí, claro, cómo no. 705. No, 7. Tengo tantos. A ver, el número es 706 35 945. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno, pues entonces sí, buenas noches y bueno, que le pasen bien. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Gracias. Buenas noches para usted también. Buenas.